levantó una señora. Estoy de acuerdo contigo, yo también estaba así. La hija de Batalá y ese yo no estoy en contra de la mujer. Mi mamá es una mujer, ¿me entiendes? Lo que no estoy de acuerdo es con lo de Yanifa. O sea, Yanifa significa ella, madre de Ifá. Yo, para mí entender es madre que levanta infancia o que hace, que lleva hijos a Ifá, de Ifá. Pero no que puede trabajar con Ifá. Ese era el concepto que teníamos, pero no es eso, fíjate. Y para eso realmente traímos a estos señores para que nos corrijan todas esas cosas. Una pregunta también de Yamia Choronga. Y Yamia Choronga es una deidad. Cuando decimos las brujas, tienen como su nombre las brujas, tienen como su nombre los ancianos de la noche, los dinosaurios, son sus nombres realmente. Son las deidades encargadas de eliminar la hechicería. Son las encargadas realmente de absorber todo lo que es la parte de hechicería. Cuando se hace un sacrificio para cualquier orilla, cualquiera, las tripas, los iñanes, se tienen que limpiar y se dedican con manteca de corojo, con epó, se dedican a la iyamí, si no la ceremonia o el sacrificio que se está haciendo está incompleto. Eso lo aprendí, no te creas, todo esto lo he aprendido en los pocos viajes que he venido haciendo. Pues mira, mi nombre es Lucho, tengo hecho Changó, y tú acabas de decir que los bichas no van a la cabeza, ¿no? Es lo que yo entendí. Ahora yo hago una pregunta, yo quisiera que los santeros, los que tenemos santo hecho, levanten la mano. Entonces, ¿cómo quedamos? Mira, aquí estoy yo rectifiqué, ahí está mi esposa, tiene santo hecho, toda esa gente, levanten los ovalados que tienen santo hecho. Pero no existe eso realmente. Yo también tengo santo hecho. Ok. ¿Qué tenemos hecho? Mira, hermano, vuelvo y repito, cuando yo estaba igual que tú, hermanito. Yo fui a Nigeria por toda esta confusión y Arúmila me dijo que respetaba lo que yo tenía hecho. Tú tienes a Changó, pero Changó no vive en la cabeza de nosotros. Changó se entrega en las manos. Te aseguro que lo tienes bien hecho, pero lo que nos hicieron a nosotros es lo que se perdió, es lo que hemos vivido hasta el día de hoy, porque vuelvo y repito, acuérdate que tú lo sabes, que lo que llegó a Latinoamérica realmente fue gente joven que no tenía conocimiento. Y todo se quedó allá, como había dicho el amigo por allá. O sea, realmente la sabiduría. La gente lo que quería era gente para trabajar, el muchacho para trabajar. El conocimiento no lo trajo un muchacho de 17, 18 años. Tenemos el santo. Bueno, yo no lo diría de esa manera porque yo aprecio mucho a mi padrino y gracias a él por lo que me hizo, aunque sea como lo haya hecho, estoy yo aquí donde estoy. Y gracias a los cubanos también. Me compro los amigos, por favor. Perdón, disculpa, ¿qué vas a hacer? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablabas de Iyamí Ochoró. Sí. En los ciertos libros que he podido ver, hay una referencia a ella como la diosa de las brujas, como la reina de las brujas, como la única que logró salvarse de la extinción que fue declarada por tanta maldad existente en este mundo para el momento. ¿Cómo se salva? Y quiero que usted me diga si lo que yo leí es correcto o es incorrecto. Perdón. En lo que yo leí dice que ella se salva por estar debajo del trono de Orúmila, como se había salvado Obatalá de una circunstancia que le habían presentado a él también. Y entonces Obatalá le dice, ¿cómo salvas a la bruja mayor de toda esta multitud? Y lo que yo he leído dice, igual que te salvaste tú en mi altar, en mi trono, se salva ella. Porque si hay bueno, tiene que haber malo, tiene que haber la contraparte. Ahora yo pregunto, ¿y Yamia Choronga es o no es la reina de las brujas? No, madre, eso es un subnombre que le hemos puesto. Ella es la encargada de absorber la hechicería o la brujería, como lo podamos llamar. Esa es su función, como realmente lo tienen varios orichas. Ella bajó junto con Orúmila a absorber la maldad que había en el entorno de Orúmila, la envidia que había realmente en el entorno de Orúmila. Lo que
que pasa es que a medida del tiempo se le van dando muchos nombres y muchos títulos realmente a cada origen. Pero yo quiero invitar a... Ellos me están diciendo que el día de mañana van a hacer las historias de la Yamio Choronga. Los iba a invitar a que ellos las hicieran ahorita, pero sería bueno que Bonnie haga una pequeña breve opinión de lo que es la Yamio Choronga. Y Yamio Choronga es una deidad madre, son tres representaciones de la Yamio Choronga, una blanca, una roja y una negra, que es la transformación que ellas tienen dependiendo de la situación que realmente tengan que absorber o limpiar. Bueno, discúlpeme, una pregunta. Mi nombre es Javier Rodríguez, abogado Operoso Hotel. Una pregunta. Ya quedamos claros de que... Escucho, pero pégate más el micrófono. ¿Aló? ¿Ahora sí? Bueno, mira, ya quedamos claros que la religión yoruba como tal, ¿verdad? No existe el asentamiento del santo, sino que directamente las mujeres se pasan a Yanifa y los hombres a Balao como tal, o Lugo, como se quiera decir. La pregunta en cuestión es esta: el título como Orienté como tal no existe en Yoruba. O sea, la figura de Orienté, que es la que hace el lavatorio, dirige el lavatorio como tal, eso no existe. Y la otra pregunta en cuestión es la consagración en este caso para los santeros pinando y para nosotros los avalados coconando tampoco existe. No existe el cuchillo, digo. Para los avalados no existe el cuchillo para el santero. Cuando los avalados que están presentes asistan, como los estamos invitando a los disfraces que ellos van a hacer, cuando vean lo que es una presentación de Imba Ordum, nos vamos a dar cuenta cómo se fueron confundiendo ceremonias realmente con todo esto que estamos viendo aquí. En este último viaje que tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Oyo, tuve la oportunidad de llegarme hasta la casa del hijo de Juan de Avícola, Taibor, que él estuvo viviendo 10 años en Cuba, y tuve la oportunidad de encontrarme con el señor Juan de Avícola en su casa. Y Taibor me estuvo hablando de todas estas costumbres que él vivía, y ellos son muy respetuosos, y me decía que el cuchillo también lo confundía, porque cuando un babalao allá en Nigeria quiere obsequiarle un cuchillo a su oricha, a su orúmila, agarra un cuchillo nuevo, lo lava y hace el sacrificio con ese, y le queda realmente a su ifá. Él me decía que él veía esa confusión en esa forma realmente, que estuvimos hablando de cómo él compartía con todas estas cosas, y él me decía que era muy respetuoso y aceptaba lógicamente todo eso. Que también es bueno destacar que es parte como de un chiste que una vez escuché en Itaca, porque un señor me decía que el hijo de Juan de Avícola había ido a Cuba a estudiar el lenguaje. Cuando yo le conté eso, bueno, eso fue un chiste. Realmente él fue a estudiar medicina y aprovechó de estudiar español, y habla muy bien el español realmente. El hecho de que vamos a sumarnos a una gran verdad, eso nos está indicando que cualquier concepto particular o general que tengamos lo vamos a lanzar por el piso. Por ejemplo, salgo abanderado pero rapidito para sumarme bien sumado. Yo, con mucho orgullo, mi abuelo Reineiro Pérez de Santiago de Cuba fue uno de los primeros ganguleros que se jugó de los cañaverales de La Habana y se internó en la Sierra Maestra. Mi padrino Vicente Portuondo, que representó por el panel de Casa Caribe el Palo Mayope. Yo soy un enamorado aférrimo del Palo Mayope. Difiero de la posición, simplemente que el gangulero o el bantú, o como queramos llamarlo, no conoció el Yoruba. Ni en Yoruba tampoco se conocieron los barcos negreros, que es otra cosa. Sí tienen una verdad, pero una verdad a media, porque resulta que un buen tatinquisi, no como hoy en día que cualquier tatinquisi, rápidamente puede sacar la energía intrínseca que lleva a fulano de